Continuamos séptimo Congreso Internacional de Comunicación, Universidad de Medellín, desde el Teatro Gabriel Obregón Botero, referente cultural de la ciudad. Estamos con Claudio Segel, uno de nuestros ponentes del Congreso, y vamos a hablar con él sobre el storytelling político, una charla que acaba de terminar y seguramente él tendrá unas conclusiones globales. Claudio, bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar? ¿Cómo ve el público y cómo fue esa construcción de la charla que acabó de dar? Bueno, la idea era justamente hablar de lo que pasó en el plebiscito de 1988. Porque el resto de los países que no pertenecen a Chile conocieron más el caso por la película del no. Pero más que hablar del caso en sí, lo que quise fue hablar acerca del storytelling y cómo una historia se tiene que mantener en el tiempo y cómo una historia sirve dentro de un contexto determinado y a lo mejor en otro país no va a funcionar. Entonces la idea justamente era entregar tips, dejar claro de que qué pasó en el 88 en Chile, pero también darles a entender de que el caso no es una fórmula de éxito probada que se puede replicar en otros países. Y esa sería una conclusión final. Estamos ubicados en el 1988, el paso de la dictadura a la democracia en Chile. ¿Cómo el storytelling, precisamente ubicados en esa fecha, en el 88, pasó de ser simplemente historias a convertirse en la realidad de las personas? Es que lo vivían, lo sentían, digamos, con ellos. ¿En qué momento pasó eso? Bueno, cualquier país que tenga durante mucho tiempo un régimen militar a nivel de dictadura y tú le cuentes algo nuevo que le genere un sentido, puede generar un éxito. Porque cuando las personas tienen más de lo mismo por mucho tiempo y obligadas, y tú vienes de otra parte y le cuentas sobre un mundo mejor, lo más probable es que las personas tiendan a enganchar emocionalmente con ese mensaje. Las historias siempre han estado junto a nosotros. De hecho, Pinochet y su gobierno también contaba historias. No quiere decir que el storytelling llegó para que sacara a Pinochet. Tiene que ver con el tipo de historia que se contaba. Una no le hacía sentido a los chilenos y otra sí tocó su fibra. Por lo tanto, más que una herramienta para vencer una dictadura, fue el tipo de historia que se contó, el mensaje que se dio y el propósito que tenía. Y en ese sentido, cuando se le genera un sentido a todo un país de que lo que viene es mucho mejor y bajo un concepto de la alegría y de la felicidad de un país mejor, marca la diferencia. Lo que usted decía es muy importante y es que no se puede replicar en diferentes países. No sé si de pronto conozca el caso colombiano, del plebiscito por la paz en el que la gente decidía sí o no aceptar los acuerdos de La Habana. En Colombia pasa algo parecido y es que las campañas han apuntado precisamente a este storytelling. ¿Qué se viene o cuál es el futuro para contar historias? Digamos que es algo relativamente nuevo, pero podemos visionar desde su perspectiva algo que vaya a pasar para llegar a las emociones, que es lo que ha hecho precisamente el marketing a través de la historia. ¿Qué se viene? Sí, son casos diferentes. Si bien Colombia no ha pasado por una dictadura, pero sí hay grupos más extremos que atentan contra la paz. Por lo tanto, en ese sentido, el storytelling puede que tenga éxito y puede que no. Porque en el que tengo que yo cambiarle la mentalidad no es en el colombiano en general. Al que tengo que generarle un sentido y cambiarle su actitud es, por ejemplo, la FARC. Ajá. Ellos son los que tienen que entender del proceso de paz. Entonces, a mí me pasa que cuando veo que están haciendo un tratado o una campaña por la paz, yo creo que el colombiano común y corriente lo tiene claro hace mucho tiempo. Es un país maravilloso, con gente extraordinaria, pero yo creo que el que tiene que cambiar la actitud son los grupos que atentan contra la paz. Entonces yo creo que las campañas de storytelling tienen que ir enfocados hacia ellos, no hacia el colombiano común y corriente. Entonces, ahí hay un tema importante, porque yo puedo seguir pregonando que quiero paz, pero si yo no toco el corazón de las personas
que están generando el odio, ahí está el tema de la disyuntiva. ¿Cómo yo hago que esa persona que genera el odio quiera paz? No la persona que está en paz desee la paz, porque esa historia ya la tengo ganada. Entonces hay que generar un cambio de actitud en la contraparte, la posición. ¿Cómo hacer que eso no tenga, digamos, no esté a la suerte, como usted decía? Digamos que no podemos garantizar que una historia contada a partir de estrategias de storytelling político sea exitosa, pero debe haber una fórmula, una guía, algo para precisamente apelar a las emociones, de pronto desde su caso. Sí, de hecho se habla mucho de las emociones, pero también va muy ligada a la parte racional. Que yo use las emociones no quiere decir que el razonamiento quede de lado. Porque cuando yo quiero convencer a alguien de que esté conmigo, si por ejemplo me pongo en el plano emocional amoroso, si yo quiero conquistar a una chica, lógicamente voy a usar las emociones para conquistarla. Pero una vez que ya yo la conquisté, esa chica me va a preguntar, bueno, ¿y qué me ofreces para hacerte parte de mi vida? Sí. Entonces, ahí hay un tema importante que primero lo que hay que hacer acá es, lógicamente, usar las emociones, pero ser racional en la decisión que voy a tomar. Y en ese sentido, hay muchos factores que juegan en esto. Porque yo puedo tener una campaña muy bonita y muy emocional y que me dé la solución al problema, pero si quien está diciendo esa historia no es creído y no es querido, no me va a servir absolutamente de nada. Esa sería la invitación, digamos, a los estudiantes que lo escuchan y que lo ven. Una clave, algo muy corto, en una frase, ¿cómo podemos invitar a los estudiantes que apenas comienzan en este cuento del storytelling? ¿Cómo empezó usted? Algo muy corto, ¿cómo podría un estudiante decir, quiero ser storyteller? ¿Qué debo hacer? Partiendo por la premisa de que para que un storytelling sea efectivo tiene que ser sincero. Yo no puedo usar un storytelling que prometa algo que no lo es. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es analizar la situación, analizar el contexto que se está haciendo, viendo qué historia voy a contar, qué tipo de historia, qué la va a contar y qué mensaje es el que va a encuadrar mejor con las personas con las cuales yo me quiero conectar. Por lo tanto, la invitación es a quien quiera estudiar storytelling, el que quiera crear storytelling, que quiera crear relatos con sentido, analice un todo, no solamente desde el punto de vista del relator, sino desde el punto de vista de quien va a escuchar la historia. Bueno, esa era la invitación entonces de Claudio Segel. Continúen contando historias, creando, inspírense también, pueden participar a través del numeral Ideas que Transforman, con sus ideas, con sus historias, créenlas, que seguramente hay mucho futuro en este cuento de explorar las historias. Muchísimas gracias, Claudio. Gracias a ustedes por todo. Continuamos, 7º Congreso Internacional de Comunicación, Universidad de Medellín.